Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento. Hola y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Yo me place tener conmigo a mi amigo y hermano Francisco Barbosa. Mira, a ver, Francisco, ¿cómo estás? Bien. Buenas a todos. ¿Y cómo estás tú, Greg? Tranquilo. Tú sabes que ahora que te digo nombre y apellido, yo creo que también que me pasó con Jorge. Es la primera vez que yo te digo Francisco Barbosa. Nunca te había llamado por nombre y apellido. Así me ha pasado con Jorge. Jorge, oye, Francisco, ¿cómo estás? Gracias por dedicarme esta hora, o no sé. No, gracias por invitarme. Para mí, tengo que decírtelo y te lo digo aquí en público, tú has sido la persona que más crítica ha sido conmigo en mi podcast y te lo agradezco infinitamente. Me estaba preparando, no sé si todavía, yo sé que yo te voy a volver a invitar, yo creo que todavía me falta un poquito de pulirme para poder aquí tenerte como me gustaría, pero creí justo que sí, que te tenía que tener porque la experiencia que hemos vivido juntos, siendo vecinos en Coimbra y todas las cosas los buenos recuerdos que tengo contigo y con tu esposa Irazú, realmente vale la pena tenerte aquí. Así que bienvenido. Gracias. Y nada, yo creo que sería justo comenzar por quién tú eres, de dónde eres y qué haces. Ok. Bueno, como ya mencionaste, yo soy Francisco Barbosa. Yo soy nativo de una ciudad llamada Salamanca, en el estado de Guanajuato, en México. No confundir con Salamanca, España, o con Salamanca, Nueva York. Hace poco descubrí que hay una Salamanca en Nueva York por un compañero de trabajo. Actualmente yo trabajo como ingeniero de percepción para una empresa, una startup de fitness y bienestar. Y bueno, ya para cuando salga y por lo que ya hemos salido, ahorita ya puedo decir qué es lo que hacemos, que es vamos a ofrecer una experiencia de masaje basada en inteligencia artificial. Una experiencia de masaje basada en inteligencia artificial. Sí. Wow. No puedo dar más detalles, eso es lo que puedo decir Sí, por claro. ahora. Pero sí. Entonces, eso es a lo que me dedico. Yo actualmente estoy nuevamente viviendo en Salamanca, pero bueno, como Greg dijo, alguna vez estuve en Coimbra, Portugal, y he estado en otros países. Sí, no. Entonces, tú eres ingeniero en sistemas Sí, de yo profesión. soy ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad de Guanajuato. La Facultad de Ingeniería está aquí en Salamanca. Después viajé a Francia a hacer mi maestría en procesamiento de señales y continué inmediatamente con un doctorado en visión artificial e investigación de operaciones. Cuando tú decides entrar en ese mundo de la informática, tú veías el mundo de hoy en día, o sea, tú entraste en ese mundo pensando que el mundo de hoy iba a depender tanto de la informática. Es algo muy particular porque la informática fue mi segunda opción. Sí, lo que me atraía era la inteligencia artificial, haber visto películas como Inteligencia Artificial, como iRobot, como tener esa cercanía con la ciencia ficción. Me hacía ideas. Bueno, a lo mejor en ese entonces era un niño, ¿no? Estaba en el bachillerato
Y mi idea es que todas esas cosas eran posibles. Será posible, sí, algún día. Ahorita uno es un poco más realista y cuando salen artículos sensacionalistas en la prensa que dicen, sí, está ahí, dijo que va a matar a todo el mundo, yo sé que estamos muy lejos de esto todavía. Hemos avanzado mucho en estos años, pero todavía hay también mucho por recorrer. Tú sabes que yo estoy ahora terminando el libro Homo Sapiens, Homo Deus, perdón. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar de él, de Yuval Noah Harari. No me suena. Bueno, él es un israelí que se ha hecho muy famoso por sus libros, son 3, Sapiens, Homo Deus y 21, ¿cómo es? 21 Lessons for the 21st Century. Te los recomiendo los 3, y más que tú que estás en el área de la inteligencia artificial, porque él hace duras críticas a la inteligencia artificial. O no crítica, no quisiera decir crítica. El 21 Lessons for the 21st Century todavía no lo he leído, pero aquí en Homo Deus sí él habla mucho de lo que es la inteligencia artificial y hasta dónde viene sustituyendo al ser humano, como sustituyendo en el trabajo, en el día a día, y hasta qué punto va a tener la inteligencia artificial, o sea, vamos a tener la inteligencia artificial como sustituto del ser humano en todo lo que hacemos. Y es súper interesante. Yo soy súper curioso, todavía conozco muy poco a la inteligencia artificial, porque también lo veo en el mundo de la ingeniería civil, donde la inteligencia artificial está básicamente suplantando al ingeniero civil. Yo creo que no es una profesión que va a sobrevivir en el tiempo, a mi entender. Van a haber técnicos, pero no, tal vez no ingeniero civil, porque un ingeniero civil no va a ser tan necesario con los avances que se ven en los programas de dimensionamiento estructurales. Wow, qué interesante. No sabía y tampoco sabía que tú estabas tan metido en inteligencia artificial. Pero bien. No en todas las áreas. El área particular de inteligencia artificial en la que yo trabajo en español se llama visión artificial, o percepción, que es hacer inteligencia artificial, pero con información que viene de los sensores. En este caso yo trabajo principalmente con cámaras, pero podrían ser micrófonos, podrían ser otro tipo de sensores. Y es eso, no es nada más el procesamiento clásico de señales en el cual, ok, ¿sabes qué? Llegó la información, le hacemos estadísticas. No, la inteligencia artificial hay ayuda en, ok, ¿sabes qué? Llegó la información, vamos a hacer algo con esta información, vamos a dar algo útil o a hacer algo. Eso es lo que en lo que trabajo. Tú dijiste que esto era tu segunda opción como carrera. Sí. ¿Y cuál era tu primera opción? Paleontología. Ya. ¿Y de dónde te nació eso? Jurassic Park. Ya, o sea, que tú eres una persona yo era un de niño de muchas películas. 5 años que vio Jurassic Park y que dijo quiero ser paleontólogo. Obviamente no tenía la información que ahora tengo ahorita. Yo no sabía cómo se llegaba. Por ejemplo, yo sabía que más bien la carrera es biología y que ya luego haces tu maestría y doctorado en paleontología. Yo no sabía eso. Yo creía que era una carrera y que solo había lugares especiales como en Oxford y cosas así. Y pues cuando tenía que tomar una decisión, yo me sentí imposibilitado económicamente para hacer esa carrera y dije, ok, agarro mi segunda opción. Ya, wow, qué random. Fíjate, nunca... Los dos extremos completamente opuestos, ¿no? El pasado extremo y el futuro. Sí. ¿No? Y que viniste a Portugal. Aquí en Portugal hay unos grandes descubrimientos de paleontología. Aquí en México también hay una zona al norte de México donde hay bastantes descubrimientos en cuestión a dinosaurios, porque aquí en el centro también hay, de hecho, ya que hablemos de las ocurrencias, te contaré lo que se descubrió hace un par de años aquí cerca de Ciudad de México. Y en Colombia hay una pequeña región con fósiles de reptiles marinos. Ok. Ya. Wow, qué interesante, man. Qué random. Oye, ahora tú te dedicas, entonces te vas por el área de la ingeniería, haces una maestría en Francia y después te dedicas a hacer un doctorado. ¿Por qué someterte a tanto sufrimiento?
Si me preguntas ahorita, yo te diría que es masoquismo. En ese entonces, yo realmente quería ser un científico. O sea, la paleontología también es una rama científica. O sea, como que siempre desde niño quise ser un científico. Y yo sabía que ese era el camino, ¿no? Que tenías que hacer eso si quieres ser un científico, ¿no? Entonces, es eso. El tema que se me propuso me gustó, o sea, mi tema de tesis me gustó, me agradó. Obviamente uno aprende muchas cosas durante esos 3, 4 años en mi caso, o más dependiendo de dónde hagas tu tesis. Y, y sí, no, o sea, no todo, por más que a uno le gusten las cosas, no todos son miel sobre hojuelas y uno sabe que sí y que no es para uno, ¿no? Todavía después de mi postdoc, yo tenía la esperanza de a lo mejor sí continuar en la academia, no se dio, busqué otras opciones. ¿Y cómo fue tu proceso de llegar a Francia? O sea, te lo pregunto porque en República Dominicana, a pesar de que tenemos un lazo muy estrecho con España, la mayoría de las personas tienden a irse a Estados Unidos. Me imaginaría algo parecido con México, o no es así. Yo creo que depende mucho del ámbito, porque al final en la academia depende, como en la industria, depende de tus contactos, ¿no? Okay. El profesor con el que yo hice mi tesis de ingeniería, él también hizo su tesis de doctorado en Toulouse y él tenía los contactos. Entonces, una vez que vino de visita aquí a Salamanca, a la facultad del doctor Michel Devy, mi asesor me llamó, yo de hecho ya había terminado la carrera, yo estaba trabajando, él me llamó, ven, que va a haber este evento para que conozcas a Michel. Yo ya lo conocía de vista alguna otra vez que había venido, pero nunca había hablado con él, ¿no? Ya hablé con Michel, Michel me dijo, ¿sabes qué? Mándame tu CV y yo lo paso a los miembros del equipo, ¿no? Entonces, Michel, yo le mandé mi CV a Michel lo pasó a los miembros del equipo, Frederic me contactó, en ese momento no pude irme porque no pasé mi examen de francés, pero... Esa era mi otra pregunta, porque los franceses son muy celosos con su idioma, con sus cosas. Sí, bueno, ahí el examen de francés no era por ellos, era por el requisito de la beca. Ok. O sea, pero sí, obviamente, cuando yo tuve no con esa, no esa vez, pero ya la segunda vez cuando sí se logró, o sea, la primera pregunta que me hizo Frédéric Leral, uno de mis dos asesores de tesis, fue, ¿hablas francés? Esa fue la primera pregunta. Y mi tesis está escrita en francés, o sea, toda mi tesis fue en francés. Por eso, Con la inteligencia artificial ya es una la difícil. lengua que... O sea, el inglés no es mi segunda, es el francés. O sea, yo hablo mejor francés que inglés a partir de todo esto. Y entonces, sí, entonces fueron esos contactos. O sea, gracias a mi asesor de ingeniería y a Michel, que fue el asesor de la mayoría de los profesores que estaban aquí, contacté a Fred y a Cyril y ellos me hicieron la oferta con la condición de que hiciera la maestría allá, porque yo no tenía maestría en ese entonces. Ok. O sea que tú hiciste la maestría y después el doctorado allá mismo en Francia. Sí, en Toulouse, todo. ¿Y en Coimbra qué fue lo que hiciste? ¿Solo Una trabajar? estancia postdoctoral. Es trabajo, sí. Ya. Ok. Bien, y luego te devuelves a tu ciudad natal, México. ¿Qué es el motivo por el cual te invito aquí a hablar un poquito de México? Siempre me encantaba hablar contigo cuando nos juntábamos en Coimbra a discutir temas de política, de sociales, de todo. Y ahora quería sentarme contigo aquí y hablar de quién es AMLO. López Obrador. ¿Cómo es? Se me fue el Andrés nombre de él. Manuel López Obrador. Háblame un poquito de él. Bueno, ¿Cómo México llega todo el mundo lo conoce como AMLO, pero cómo llegamos a López Obrador? es una cosa de años. O sea,
López Obrador es un político de la vieja usanza mexicana. Después de la mal llamada Revolución Mexicana, existió por mucho tiempo un solo partido, que tuvo dos nombres, pero básicamente siempre ha sido partido de la Revolución. Creo que primero era Democrática y ahora es de la Revolución Institucional, que fue el partido que estuvo en el poder durante años, ¿no? Él era de ese partido. Él es de un estado cerca del Golfo, si mal no recuerdo, no soy muy bueno en geografía mexicana, pero según yo cerca del Golfo, que se llama Tabasco. Y él quiso contender a la gobernación de Tabasco. Y el PRI eligió otro candidato. Entonces él renuncia al PRI porque no le quisieron dar la candidatura. Y es, si mal no recuerdo, uno de los miembros fundadores del PRD, uno de los tres. Bueno, ya no es tan importante hoy en día porque el actual partido de él lo sacó de la jugada, pero por muchos años fue uno de los tres partidos más importantes de México, el PRD. Y pasa algo similar, o sea, con el PRD él se vuelve lo que llamamos jefe de gobierno de la Ciudad de México. Okay. Que es el equivalente al gobernador de un estado, pero para la Ciudad de México. No es de nivel alcalde, porque hay alcaldes en la Ciudad de México, de distintas delegaciones. Okay. Pero, entonces, él toma ese cargo y con sus políticas populistas gana mucho soporte en la Ciudad de México. Cuando termina su periodo, él quiere ser presidente. Y de hecho el PRD lo lanza como candidato en esa ocasión en la cual perdió contra el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón. ¿En qué año fue eso? Eso fue hace 16 años. Okay. Esa es la primera vez que él aparece como candidato presidencial. Como candidato presidencial. Gana Felipe Calderón y él inmediatamente reniega de los resultados. Dice que no los acepta. Dice que el instituto, en ese entonces Instituto Federal Electoral, le hizo fraude. Se autoproclama presidente legítimo y hace marchas y toma el Zócalo, que es esta gran plaza que está enfrente del Palacio Nacional, y bueno, arma su show. Obviamente, aparte de sus más cercanos seguidores, realmente nadie le hizo caso. Legalmente Calderón era el presidente, punto. Y bueno, se quiere, después de 6 años, se quiere volver a lanzar. Y esa vez el PRD le dice que no. Entonces él renuncia al PRD nuevamente, así como renunció al PRI aquella vez con Tabasco. Y esta vez funda su propio partido, al cual llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí hay un truco porque la palabra Morena la utilizan no porque sean realmente las siglas de su movimiento, sino porque hace referencia a la Virgen de Guadalupe. Okay. Entonces utiliza ahí un poco la imagen indirectamente, porque nunca la han puesto en su propaganda ni nada, pero el nombre obviamente resuena dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Okay. Se lanza y en aquella ocasión pierde contra Enrique Peña Nieto. Obviamente, esa vez no hizo todo el show que hizo aquella vez que perdió con Calderón, y se dedicó a una estrategia de pre-campaña, que de hecho es ilegal y que quién sabe dónde venía el financiamiento porque no trabajaba, en la cual se la pasó de gira por todo el país, promoviendo su imagen. Y que esa estrategia mezclada con un hartazgo de los partidos tradicionales del PRI, del PAN, del PRD, resultó en que cuando se volvió a lanzar, en esta última ocasión, logró ganar la presidencia.
La política en México, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, está hablando de una persona que nunca ha ido a México, lamentablemente, está dentro de mis próximos, no dentro de mi próximo, pero está dentro de mi bucket list. Ya tengo demasiados amigos en México, estoy obligado a ir. Pero la política, a tu entender, en México ha ido, como toda Latinoamérica, empeorando o ni por eso. O parte de las cosas que está haciendo hoy Manuel López Obrador son positivas para México. Ok. Sí ha tenido iniciativas positivas, no todas implementadas de la mejor manera. Okay. Su gobierno se basa en que, o su campaña electoral, porque él sigue en campaña, se basa en tirar lo que estaba antes. Entonces, él se presentó y fue parte del por la cual mucha gente le dio la oportunidad en esta última elección, como algo distinto, como una alternativa, como algo que no era lo otro. Cuando de base todos sabemos que, o sea, él viene del PRI, o sea, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero él se presentó como eso. Entonces, su política ha sido muy esa. Ok, ¿sabes qué? El PAN y el PRI crearon este programa. No, como ellos lo crearon, seguramente está lleno de corrupción. Se cancela el programa y me invento un reemplazo que se lo inventa a la rápida, sin análisis, sin nada, Claro. y funciona o no funciona, llenos de corrupción generalmente, pero bueno. Ahora, Ha tenido iniciativas buenas, pero generalmente se ha movido por este destruir lo que estaba antes y poner la ocurrencia que se le ocurra. tú hablas de la corrupción, pero y estoy haciendo una comparación directamente con lo que ha pasado en República Dominicana. Si tú ves un poquito la historia de República Dominicana, tú podrías decir que el presidente actual, que gana las elecciones en el 2020, era parte de un partido que terminó siendo tan corrupto como todos los demás, que la última vez que tuvo en la presidencia fue en 1986 1984 al 88, si mal no recuerdo. Y de igual forma, o sea, era parte de un partido que, como sabemos, es más de lo mismo. En el 2010 ese partido quiebra, se forman dos partidos, uno con el actual presidente. Este señor tiene una propuesta de cambio, él se hacía llamar el Partido del Cambio, se hicieron llamar el Partido del Cambio, ganan con esa propuesta, llega a la presidencia y comienza a tener políticas, ¿verdad?, en favor de la población dominicana. Pero es él contra todos estos miembros de este partido o la gran mayoría, para no generalizar, para no meterlo todo dentro del mismo saco, que lo que estaban era esperando ese poder para volver a ser corrupto. Pero el presidente ha tratado de mantener una política donde los corruptos realmente van a la cárcel, donde la corrupción es perseguida dentro de su partido, dentro de su gestión, dentro de su gabinete. ¿Es algo parecido a lo que está haciendo AMLO? No. ¿O ni por eso? Él ha utilizado esa bandera de que ya con él se acabó la corrupción, de que ya con él... Y sí han perseguido la corrupción, pero cuando es de un miembro de uno de los partidos de oposición. Ya. A ella le había pasado. Cuando fue jefe de gobierno, tuvo un escándalo muy grande, porque uno de sus más cercanos, René Bejarano, le sacaron un video recibiendo dinero. Incluso es un video muy famoso porque llega y le pregunta a la persona que le está dando dinero que si no tiene unas ligas. Entonces lo apodaron el señor de las ligas, ¿no? Y era uno muy cercano a él. Es todavía una persona muy cercana a él, porque como sistema de justicia de Latinoamérica, sí lo metieron a la cárcel un rato y ya lo soltaron, ya lo excomulgaron y sigue ahí junto con, no tan públicamente, pero sigue junto con él. Claro. Ahora, durante este sexenio le han sacado varias. O sea, sacaron un video de su hermano
recibiendo bolsas de dinero, no bolsas, sobres Manila, sobres de dinero a su hermano. Claro. Y también la que ahorita tiene como candidata para el Estado de México, le sacaron que ella cuando fue, antes de ser secretaria, porque la puso de secretaria de Educación, obviamente una secretaria malísima, porque ni siquiera, sí es maestra, pero fue una secretaria de Educación malísima, pero antes de eso fue ella alcalde en algún municipio del Estado de México. Y le sacaron, o sea que cuando ella fue alcalde de ese municipio, le quitaba a los trabajadores de la alcaldía el 10% de su salario para darlo para las campañas de Morena. O sea, le han sacado escándalo. Obviamente, como son de gente cercana a él, eso nada se ha perseguido. Se ha investigado y, no hay suficiente evidencia. Yeah. Entonces, caso cerrado. Entonces, es muy discrecional en esas investigaciones. Yeah. Entonces, hubo un momento, no sé por qué me llega a la memoria, pero hubo un momento, o no sé si Andrés Manuel López Obrador, ¿es izquierda o es centro? O sea, porque tú dijiste que estaba haciendo cosas populistas. Hace muchas cosas populistas. Y él se ha presentado siempre como, o durante su campaña desde el PRD se ha presentado como un político de izquierda. Pero muchas de las propuestas y políticas que ha aplicado durante su gobierno son más de derecha que de izquierda, con excepción de los programas sociales. Los programas sociales sí son muy de izquierda, pero son populistas. Nosotros aquí los llamamos programas clientelares, porque la forma en la que los ha implementado es para atraer, pues sí, para incrementar su imagen y atraer votos. No realmente, no están diseñados realmente para apoyar a la gente. Es, digamos, como que un segundo beneficio que existe, porque si hay gente que necesita eso, punto. O sea, eso es algo que no podemos decir, no, es que esos programas no deben existir. No, sí hay gente que necesita, pero la forma en la que los han llevado a cabo no es realmente para ayudar a la gente, es para tener a esa gente en su bolsa. Claro, la metodología que usa Latinoamérica para... Sí, no solo en México. El 90% de los presidentes de Latinoamérica utilizan esa metodología para poder alimentar su capital político. Obviamente porque estando en el poder, mientras más poder tienen, mayor es el bulto que se llevan. Exacto. Pero, qué bien. Ahora, la percepción dentro de México. ¿Cuál es la percepción? O sea, hay una mejoría, porque hay mucha gente que, y vuelvo y hago una comparación con República Dominicana. República Dominicana tuvo el mismo partido gobernando por 16 años y mucha gente decía que la percepción era buena, la economía andaba bien, había mucho dinero en la calle, había un auge, un crecimiento. O sea, República Dominicana, no me acuerdo cuándo fue el último año que tuvo o sea, que la economía fue negativa, que fue un descrecimiento de la economía. ¿Cuál es la percepción dentro de México? Yo creo que si hablamos de percepción, es algo un poco muy variado en México, porque obviamente toda esta gente que cree en él dice que vamos viento en popa. Pero la gente que ve los números sabe que no es así. No. A ver, hay que aceptar una cosa. No nos fue tan mal como las predicciones decían. No es realmente solo por las políticas que le haya tomado, que han sido más reactivas que de prevención, ¿no? O sea, es cuando ha visto que las cosas se han ido para abajo, entonces ha tomado medidas, ¿no? Para medio apaciguarlo. Ha sido también porque en México tenemos ciertas organizaciones independientes. Entre ellas estaba la Comisión de Derechos Humanos, está el Banco de México, está el Instituto Nacional Electoral, entre otras. Entonces, obviamente el Banco de México, como institución independiente, también toma sus medidas para que la economía no se vaya al diablo.
Todo lo que siempre has querido escuchar en una sola radio. Música, entretenimiento, noticias, información y alegría. Sonríe, somos pura vida. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Y obviamente los empresarios también, porque hay muchos empresarios mexicanos y muchos muy poderosos, o sea, uno de ellos fue el más rico del mundo durante algunos años. Claro, ellos también hacen lo que necesitan para que la economía en México no se vaya para abajo. Claro. Entonces no ha sido realmente un logro de él, porque las medidas que ha tomado muchas han sido contraproducentes. No tanto como muchos, sí, no el alarmismo que a lo mejor hubo cuando ganó la elección, que todos decían, sí, nos vamos a convertir Venezuela, sí, todavía no somos Venezuela, ya veremos en algunos años, pero sí, o sea, realmente el año pasado el PIB terminó negativo, este año parece que sí, pero no más cercano al cero, tal vez no sea negativo, pero sí más cercano al cero. O sea, a nivel económico no nos ha ido bien. Y si metemos otras cosas, salud, no. Él se encargó de destruir el sector salud, reduciéndole el presupuesto, cosa completamente contraria a lo que él dijo en campaña. Él dijo que iba a incrementar el presupuesto de salud y no, lo ha ido reduciendo para mandar ese dinero a otras áreas. Y eso se vio mucho, o sea, a lo mejor si no hubiera caído la pandemia, ni lo hubiéramos notado. Pero como cayó la pandemia, se notó. Y se notó mucho. Y no es el único lugar. Ahora, él tiene una cosa que ha mantenido mucho la economía en México, y es que una política que ya venía de gobiernos anteriores, y es la de utilizar al mexicano como mano de obra barata, se ha mantenido. Muy a su pesar, porque él es muy partidario de incrementar el salario mínimo. De hecho, ahorita lo hizo súper fuerte, a lo loco, pero lo hizo, ¿no? Todavía no es competitivo con Estados Unidos y Canadá, pero ha incrementado. En ese sentido, él siempre se ha mencionado en eso y lo ha hecho. Tal vez no de forma inteligente, pero lo ha hecho y en ese sentido ha sido conciso, ¿no? Populista. Pero aún así, el salario sigue siendo populista. Sí, una decisión puramente populista, ¿no? Pero el salario sigue siendo muy bajo, entonces las empresas extranjeras vienen a producir aquí para vender en Estados Unidos. Claro. Y esa inversión extranjera sigue, y eso ha mantenido a México. No. Entonces, y se ve, o sea, mi estado ahorita es uno de los estados que atrae mucha inversión extranjera porque vende al mexicano como trabajador de mano de obra barata. Esa es la realidad. Ellos lo venden como que no, es que sí, que atraemos inversión extranjera para el beneficio de la población. No, o sea, venden al mexicano como mano de obra barata. Claro. Los salarios en las maquiladoras son malísimos, o sea. Digo, pero si lo vemos desde un punto de vista global, China duró muchos años haciendo eso, pero ya el salario mínimo en China ha aumentado a nivel exponencial. La situación de China no puedes compararla con la situación en Latinoamérica por varias cosas. El sistema político en China no es el mismo. No, eso sí, ¿verdad? O sea, la cantidad de control que ellos tienen sobre su población. No, es asustado. La estrategia de China también varió mucho, o sea, yo lo vi. En China, o sea, en China lo que hicieron fue mandar a mucha gente a estudiar al extranjero. Les decían, tú vete, yo, gobierno chino, te pago la carrera que quieras pagar, que quieras estudiar, la que sea. Luego regresa a trabajar, consciente de que si no hay trabajo en lo que estudiaste, te va a tocar ir a una maquiladora. Y no tienes opción. Claro. Claro, algunos chinos lograron
encontrar la forma de quedarse fuera del país, pero muchos regresaron, o sea, se fueron a estudiar lo que quisieron y regresaron a trabajar en esas condiciones. Latinoamérica no tiene esos niveles de control porque el sistema político es muy distinto, principalmente porque hemos tratado de imitar durante toda nuestra historia a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos se presenta como el país de las libertades. Entonces, ningún gobierno latinoamericano que no sea todavía una dictadura no puede llegar a hacer eso. Claro. La otra cosa es cómo se invierte el dinero. O sea, China ha hecho lo mismo con ese dinero que ha obtenido de vender a su gente como mano de obra barata, como lo ha hecho los países árabes con el dinero que han obtenido del petróleo, de invertirlo en otras cosas para tener esa fuente de ingresos. Es algo que en Latinoamérica no está pasando. Claro. Entonces nosotros no somos una economía de eso. De productos. Nosotros no somos una economía industrial, sino una economía de servicio. Gran parte de Latinoamérica se basa en el servicio. Y como tú no produces nada, depende 100% de lo que te den. Y eso es un problema. Entonces, aquí el gobernador del estado utilizó durante algunos años el lema de la mentefactura, ¿no? Según él iba a convertir a Guanajuato en el estado de la mentefactura. ¿Qué tiene o sea, es el paso siguiente, ¿no? O sea, ya trajiste inversión extranjera, ahora creas conocimiento y creas producto aquí. Pero no es tan mágico como lo pintaban, ¿no? Eso requiere que tanto gobierno como industria privada inviertan en que se desarrolle ciencia, en que se desarrolle tecnología, en que las cosas se hagan aquí. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. No. Como lo venden, o sea, no. Y no está pasando en forma generalizada en México, porque la diferencia de poder económico en México sí varía mucho entre unos estados en otro. En eso, por ejemplo, AMLO tiene razón. O sea, los estados del sur fueron estados que se menospreciaron durante mucho tiempo. Los programas clientelares no son la solución al problema que tienen esos estados. O sea, claro, no. El sistema social no es la solución a la riqueza. Obviamente, México es de los países más grandes de Latinoamérica y tiene a Estados Unidos al lado. A tu entender, ese vínculo con Estados Unidos ha sido para beneficio, o México no lo ha sabido aprovechar como Estado. Hay un dicho que dice: México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Históricamente, al menos hasta los 90s, es algo que no benefició a México. O sea, todos los estados del sur de Estados Unidos eran parte de México antes. Estados Unidos se lo fue robando poco a poco. Claro. E incluso invadió a México. O sea, la tan famosa hay una celebración en México 5 de mayo. Se llama, no, el 5 de mayo. El 5 de mayo es de la guerra con los franceses. Esa también es una farsa. Muchas de las fiestas mexicanas son una farsa. Como en Latinoamérica. O sea, seguramente si vas a estudiar la historia de otros países latinoamericanos, ha de ser igual. Pero entonces, esa se llama el Día de los Niños Héroes. Los niños héroes eran supuestamente unos cadetes, y eran, porque ya se comprobó por historiadores que no existieron, pero se sigue festejando, que en esa invasión en Estados Unidos supuestamente defendieron la bandera mexicana hasta la muerte. Cosa que, bueno, se sabe que no existieron. Hay fotos de la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, de esa invasión. En esa invasión fue cuando se llevaron los últimos estados, creo que se llevaron. O sea, entonces, por muchos años fue un aprovecho. No estoy seguro, pero eso creo que fue antes del Porfiriato, incluso. No importa, no. La batalla del Castillo de Chapultepec. Se supone que eso fue en 1847. O sea, 5 años después de la independencia, ¿no? Okay. Y sí, yo creo que depende mucho en qué aspectos. Hoy en día, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obviamente Estados Unidos y Canadá tratan de presionar para que se mejoren la situación en México.
A conveniencia de ellos, sigue siendo a conveniencia de ellos. O sea, no es porque quieran que le vaya bien a México, es porque obviamente por las relaciones comerciales les conviene que ciertas cosas mejoren, ¿no? Claro. Ahora, también es al desbeneficio de que el ser vecinos de Estados Unidos es lo que ha causado hoy en día el problema con el narcotráfico. ¿Cómo fue? Disculpa, repite otra vez. El ser vecinos de Estados Unidos es lo que ha provocado que los cárteles mexicanos se hicieran más fuertes. Porque quienes Claro. consumen la droga son ellos, ¿no? O sea, no es, Sí, no es claro. América, ¿no? O sea, al principio México era simplemente el paso. Sí, Era por claro. donde pasaba. Y ahora, pues se hicieron fuertes por eso, porque el cliente está aquí al lado, o sea. Claro, claro. Sí, no, y obviamente en algún momento aquí vamos a llegar a hablar de los carteles y de la droga, porque no sé si para bien o para mal, pero mucha gente ha llegado a conocer lo que ha sido México por las series estas de narco que han salido en Netflix y las demás plataformas. Eso a tu entender, o no a tu entender, o sea, tú como mexicano, ¿cómo te sientes al tú ver que Netflix vende a México como el país del narco? Y me río porque hace varios días estaba, no me acuerdo a quién fue que escuché o qué podcast era que oí, una persona que decía que yo hasta dejé de verla porque ya yo estaba sintiendo pena por los narcotraficantes, porque en la serie lo ponen y tú te encariñas, o no sé si Después se ponen encariñar. como el héroe. Exacto, exacto. Porque si no, no vende la historia. Claro. Obviamente, si ponen un documental como es, no venden la historia. Yo estoy en contra de todo eso porque es apología al delito y eso es enaltecerlos cuando no se debería. Lamentablemente muchas de las series están basadas en hechos reales. O sea, no puedes decir, no, es que se están inventando una historia para embarrar. No, o sea, muchas de esas cosas están basadas en hechos reales, punto. ¿Qué hacemos? Incluso ahorita no se lo han comprobado, pero se sostiene que AMLO tiene relaciones con el cártel de Sinaloa. Yeah. Y una de las series que se hizo más popular, que fue la primera temporada de Narcos México, hacía referencia a una persona que tengo entendido que era parte del gobierno en ese momento. No, a mí se me ha dañado el teclado de la computadora, o sea que no puedo hacer search. Pero tengo entendido que sí, que era... Yo como no la sé, pero, o sea, esta amalgama con narco es algo que es común voces en México desde los tiempos desde Salinas de Gortari, desde López. O sea, porque no se explica cómo es que han podido seguir trabajando estas organizaciones sin una complicidad con el gobierno. O sea, No, es que no hay forma de que ellos trabajen sin complicidad del gobierno. entonces, no solo le pasará, a la anterior, a Peña Nieto le sacaron una persona muy cercana a él, la arrestaron en España por tener nexos con un cártel, ¿no? O sea, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, muy amigo de AMLO ahorita, porque lo criticaba mucho cuando estaba en campaña, no puede ir a Estados Unidos. Tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos. O sea, se sabe que el narco es inmiscuido con la política mexicana. Entonces, ahí no sé que se vaya a cambiar algo. ¿Y tú crees que, o sea, vuelvo y hago referencia, y voy a hacer referencia también a Colombia, ¿tú crees que ya el narco, porque, o no, ni siquiera en Colombia, yo voy a hablar de República Dominicana, nosotros tenemos un diputado de la Asamblea que fue preso entrando a Miami y acusado de narcotráfico? Nosotros tenemos, o sea, la República Dominicana es un puente para Europa y para entrar a Estados Unidos a través de Puerto Rico. Y la cantidad de droga que se agarra en República Dominicana todos los años
ha ido en aumento exponencialmente al nivel que ha creado un problema interno con pequeños carteles, si se le podría llamar, ¿no? Obvio, tal vez llamarlo un cartel sería faltar el respeto a los carteles de México, porque no llegan al nivel de delincuencia, pero son mini carteles. La droga y a través de la corrupción o corrompiendo a los políticos ha llegado a legislar en República Dominicana. Y me imagino que de igual forma pasa en México y como llegó a pasar en Colombia, o no sé si todavía está pasando en Colombia, estoy especulando. Bueno, tengo entendido que en Colombia es un poco menos porque después pasó lo de la guerrilla y todo eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que obviamente hay dos tipos de casos. Hay el caso del político ambicioso, avaricioso, que no le va a decir que no a una mochada de dinero. Y hay el caso de la persona que sí quiere hacer bien, pero que no puede decir no ante una amenaza. Claro. Y una diferencia que se habla mucho y que incluso creo que he oído gente que dice que la han mencionado mucho en estas series, es la diferencia de la crueldad de los cárteles mexicanos comparada con la de los cárteles colombianos. Sí. Aquí no vienen y te dicen te vamos a matar. Aquí vienen y te dicen vamos a matar a tu familia. Claro. Y si tú te pones de pichito y dices no les voy a hacer caso, no solo lo dicen, van y lo cumplen. Claro. Entonces, ¿cómo respondes a una amenaza así? Sí, no, obviamente. México tiene que te lo comenté, o sea, te lo puse como dentro de los temas que quería tocar, un gran problema de desapariciones. Sí. Y obviamente, especulando, los carteles de México fueron de los primeros que empezó a desaparecer humanos, metiéndolos en tanques con óxido, Y ni siquiera necesitan eso, Gregorio. Aquí mismo en el estado, que el estado de Guanajuato fue de los más seguros hasta hace algunos años, han encontrado lo que se llama fosas clandestinas. Sí, sí, sí. O sea, son literalmente, o sea, llegan y avientan los cuerpos en un agujero en cualquier parte y supuestamente nadie se da cuenta. Y no estamos hablando de 7, 8 cuerpos, estamos hablando de cientos de cuerpos a veces. Sí, sí. O sea, ¿cómo es posible? Ahora, en México las desapariciones, hay dos vertientes de desapariciones. Obviamente están las desapariciones causadas por el crimen y hay desapariciones en las que están involucradas el gobierno. Y tal vez la más famosa de esas sea la de los 43 de Ayotzinapa, que no es la única. Y es una de las razones por las cuales la sociedad mexicana en general está en contra de la militarización que AMLO ha querido mantener, a pesar de que en campaña militarización. Okay. O sea, cuando empezó fuerte lo de los cárteles, Calderón tuvo la idea de sacar a los ejércitos de los cuarteles y usarlo para combatir a los cárteles. El problema de eso es que si no hay el ejército no funciona como la policía, no piensa igual, no están entrenados igual, no están... Y si al ejército le dices, o sea, que su objetivo es hacer arrestos, ellos van a hacer arrestos, o sea, no necesariamente... Y hay casos, hay documentados casos de que iban a la casa de alguien y lo sacaban y esa persona era una persona completamente normal y la torturaban para que confesara y la metían a la cárcel. Y hay casos en los cuales obviamente si no lograron que confesara a la persona, esa persona desapareció. Incluso uno de los casos tal vez más famosos en México ahorita es el de que es un poco contradictorio, ¿no? El hermano de la actual comisionada de Derechos Humanos. Él fue desaparecido por el ejército y su mamá pasó toda su vida buscándolo y luchando contra eso, ¿no? Entonces tenemos esas dos vertientes, y no solo lo hace el ejército, lo hacen las policías estatales, las policías municipales. Pasa mucho eso en México, ¿no? Entonces, obviamente las que son por el crimen, sabes que son por el crimen,
Pero estas otras sabes que va a ser difícil adquirir justicia, porque obviamente estas corporaciones se van a proteger a sí mismas. Claro. La de los 43 estudiantes, refrescame un poquito la memoria. Okay. Ellos, o sea, me acuerdo del caso, todavía hay vigilias por los estudiantes, pero ¿por qué fue que lo desaparecieron? Ok, si somos objetivos, los desaparecieron por argüenderos. ¿Por? Son argüenderos. Son muy, o sea, por hacer bronca. Son muy conocidos los normalistas, sobre todo de esa región, por ir mucho a huelga, pero no es así como que simplemente vayan a huelga, porque son estudiantes, o sea, ni siquiera, tú dices, Claro. Toman las escuelas, las vuelven su campamento, hacen cosas que no deben en ese tipo de protestas, y entonces son muy conocidos por eso. Y hicieron o sea, estaban protestando por algo e hicieron algo que no debía, molestaron a alguien que no debían, y hay varias versiones de información que hace pensar que sí, o sea, ellos hicieron las cosas en el momento en el que no debían y como no debían. Ellos hicieron esta protesta, secuestraron unos autobuses, porque ellos secuestraron los autobuses para que los trasladaran a donde querían ir, y una de las historias dice que al parecer esos autobuses los estaba usando el narco para transportar droga. Entonces, cuando los agarran, el narco le pide al presidente municipal de Iguala, que era Jaime Abarca, si mal no recuerdo, es que se llama, el apellido sé que es Abarca, pero no estoy seguro si era Jaime, ¿no? Que también es una persona cercana a Obrador. ¿Sabes qué? Entregándolo. Y supuestamente se los entregaron. Esa es una teoría, porque la línea que menciona el que está mencionando ahorita el GI es que ellos ni siquiera fueron a parar a las manos del crimen, sino que pararon a las manos del ejército, y que el ejército fue el que los desapareció. Entonces, fue muy polémico porque cuando sucedió, obviamente estás hablando de que fue una noche, no fue una desaparición así cualquiera, fue una cosa que se vio a luces porque ellos estaban en su manifestación, habían secuestrado los autobuses, o sea, fue algo que fue público, ¿no? Claro. Y no se podía quedar callado. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto, o el que era el fiscal en ese entonces, que es Murillo Karam, que de hecho ahorita está en la cárcel, sacaron una versión que ellos llamaron la versión histórica. ¿Cuál era esa versión? Que los policías municipales le habían entregado a los niños al narco, que el narco en un basurero que está en ese municipio, y que el narco los había quemado y había arrojado los restos al río. Obviamente hay mucha evidencia científica que dice es que, o sea, quemar esa cantidad de personas requiere cierta cantidad de combustible. Obviamente la flama se iba a ver a la redonda, cómo no se iban a dar cuenta nadie, etcétera, etcétera. Se comprobó que los restos que encontraron en el río fueron plantados. O sea, hay mucha opacidad ahí. Era como que, ¿sabes qué? Queremos darle carpetazo a esto. Incluso hay una frase de Murillo Karam que en una conferencia de prensa que él dijo, ya estoy cansado, así como que, güey, ¿qué pedo? O sea, es su trabajo, en teoría. Entonces, pero tú dices que Murillo Karam está preso. Sí. Porque o sea, parte parte de las promesas de campaña de AMLO fue resolver esto. Yeah. Que no ha hecho nada al respecto, más que obviamente iniciar una investigación por la implantación de evidencia, por la tortura, porque se comprobó que los testigos que había sobre los hechos fueron torturados para dar esa información, y lo metieron a la cárcel, ¿no? Todavía no se ha dictado sentencia, lo metieron prisión preventiva. Sí. Yeah. Pero sí, o sea, esa es, digamos, la única acción real, porque el GEI, este grupo de expertos internacionales que se juntó para investigar este caso,
sigue declarando que el gobierno de AMLO también le pone trabas para seguir la investigación. O sea, y los padres de los 40, o sea, los padres de los 43 se han manifestado, le han pedido y él los ha ignorado. Y, o sea, realmente nunca fue su interés resolver el caso, sino jalarse de ahí su molino político, y ahorita pues ya no le interesa. Ya no le interesa, obviamente, y realmente también no metió a esa persona a la cárcel porque le interesara resolver el caso, lo metió porque es su forma de atacar a los otros partidos. Oye, una cosa que siempre yo he tenido curiosidad de México. Acapulco llegó un momento que era como la cara del turismo mundial. O sea, todo el mundo conocía Acapulco. Inclusive, yo no sé si había una novela norteamericana que se llamaba El bote del amor, una cosa así, que hacía mención de eso. Tal vez no te acuerdas. Me acuerdo no solo internacionalmente, en México también. En México hubo una serie de películas de comedia en los años 70, 80, no estoy seguro de los años, porque son súper viejísimas, que se llamaban La risa en vacaciones. Y que consistían en eso, consistían en que era una familia o familias que iban a Acapulco y pasaban cosas cómicas, ¿no? O sea, fue y por muchos años fue el centro principal del Spring Break para los americanos, ¿no? Lamentablemente, Acapulco está en el estado de Guerrero, que es uno de esos estados del sur, y que tienen mucha montaña, mucha selva, mucho lugar que le sirve al narcotráfico, ¿no? Los estados del sur. Y tienen puerto, o sea, Acapulco es un puerto, ¿no? Claro. Entonces, o sea, se volvió, llegó a ser una de las ciudades más inseguras de México. Hubo incluso una balacera famosa que fue en el pleno camellón turístico, que mataron a una familia porque iban por una persona, el carro de la familia quedó en medio y dispararon y mataron a la familia. O sea, esa zona se puso muy fea. Ahorita se están recuperando, entre comillas, ¿no? Pero... Y esa era la otra parte. ¿Tú crees que Acapulco alguna vez vuelva a ser lo que fue? No creo, porque las cosas cambian mucho. O sea, después de Acapulco vino la Ribera Maya, ¿no? Y Cancún se volvió mucho la zona del Spring Break. Y esa zona sigue siendo una zona segura y es una zona bonita, es una zona turística, pero ahorita a nivel de Spring Break, por ejemplo, han perdido, creo que los que están de moda ahorita son Los Cabos, o no me acuerdo cuál es la playa mexicana que ahorita está de moda para que se vayan a hacer el Spring Break, pero ya no es Cancún. Sí van todavía, pero ya no es la misma magnitud que es esta otra playa. Wow, yo estaba... pude abrir aquí Google Maps y estaba completamente equivocado de donde yo pensaba que era Acapulco. A ver, Acapulco es en Guerrero, es el Pacífico. Sí, ya. Y Cancún es la Riviera, es la península. Sí. Es el Atlántico. Ya, qué bien. Oye, hay un par de temitas más que me gustaría hablar contigo. Una de las cosas que salió así en este año, al inicio del año, cuando empieza la guerra en Ucrania, es que Andrés Manuel López Obrador, nunca me voy a aprender el nombre de él, es que a todo el mundo le dice AMLO y yo me quedo con esa. Él, cuando empieza la guerra en Ucrania, México decide no sancionar a Rusia. ¿O fui yo que escuché mal o es así? Sí, ok. Cuando se refiere a relaciones internacionales, existe una norma en México que se llama la doctrina Monroe, que básicamente es una doctrina de no intervención. Ahora, él la ha estado usando a conveniencia. En ese caso, él se basó en esa doctrina para decir que no iba a penalizar a Rusia, ¿no? Y ahí, como lo hizo en ese momento, dices, ok, está en su derecho. Y suena lógico y lo que sea, ok, dices. A lo mejor no suena lógico con la relación, pero si tomas como la doctrina, como la forma en la que se debe desempeñar México en cuestión de relaciones exteriores, dices, ok, sí, en teoría debemos ser neutrales. Pero luego, no me acuerdo qué reunión a la ONU, llega y saca esta propuesta de
paz entre Ucrania y Rusia, que obviamente solo le beneficia a Rusia, porque Rusia ya se agarró algunos territorios, ¿no? Era como, ahí más bien era como decirle a Ucrania, ya déjalos, ¿no? Así. Cuando no. Ahora, te digo que la usa a conveniencia porque ahí, por ejemplo, llega y la usó, o sea, con este tipo, también con Neymar, porque también le tocó a él lo de Neymar. Obviamente, ¿sabes qué? Lo tiene Monroe, no decimos nada. Pero, curiosamente, cuando son políticos populistas de izquierda latinoamericanos, se le olvida que existe Agustina Monroe y recibe como refugiado político a Evo Morales. Y iba a recibir como refugiado político la semana pasada al expresidente de Perú, a Pedro Castillo. O sea, lo iba a recibir, nada más que lo agarraron antes de que llegara a la Embajada de México, pero él planeaba recibir. A Pedro Castillo le entregó su escolta. O sea, no llegó porque la escolta, hasta la escolta. No, y no llegó también porque los peruanos llegaron y bloquearon el acceso. O sea, pusieron carros en las calles, se pararon enfrente de la embajada. O sea, ¿por qué? O sea, entonces la utiliza a su conveniencia. Claro. ¿Y Evo Morales está allí en México? No, porque ya lo limpiaron de cargos y ya regresó. Sí, o sea, él regresó. Claro, sí, estaba perseguido, estuvo aquí. Pero está en Bolivia y no estaba postulándose nuevamente presidente, como Lula. Postuló a alguien cercano a él. Eso es lo que yo recuerdo. Ahí tal vez Eli y Fabián te puedan dar más información. Pero, o sea, sí. Entonces, sí, cuando se trata de ese tipo de cosas, entonces ahí sí se le olvida la doctrina Monroe. O sea, sí, ahí sí interviene y de hecho el Congreso peruano en la semana pasada hizo una petición de que dejara de intervenir, ¿no? Porque ya estando preso, el embajador de México fue a ver a Pedro Castillo. Yeah. O sea, dices, ¿qué tiene que ir? O sea, si Pedro Castillo no es mexicano, el embajador de México no tenía por qué ir a visitarlo. Claro. A visitarlo, o sea... Oye, ahora que trajiste a Pedro Castillo y a Evo Morales, ¿qué tú ves en Latinoamérica? O sea, porque si empezamos Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia ahora. Colombia. En Panamá, por acaso, Panamá está callado, Venezuela. ¿Qué más? Cuba. Honduras. Honduras tiene su expresidente preso en Estados Unidos, pedido en extradición. Haití, Cuba, Puerto Rico. Puerto Rico está... Bueno, Puerto Rico es un caso aparte porque como colonia americana, como candidato a Estado, Estados Unidos tiene mucha injerencia en ellos, ¿no? Sí. Entonces, es un poquito un caso aparte, ¿no? Pero todos los demás, yo siento que es que hay una historia en Latinoamérica que no queremos ver y que es, o sea, lo que mandaron, obviamente, los europeos a colonizar, no era lo mejor, o sea, mandaban a los criminales, y eran los que se quedaban en los cargos de poder, y fueron los que fueron definiendo las formas de poder en Latinoamérica en general, ¿no? Voy a usar aquí a Yuval Noah Harari, lo voy a traer nuevamente. Es real lo que vino y voy a ser abogado del diablo al mismo tiempo. Es real, lo que vino a Latinoamérica fue lo peor de lo peor que había en Europa. Pero también es real que el ser humano por instinto hace el bien, no por instinto hace el mal. Por eso, cada año hay menos, o sea, hoy en día hay más probabilidades de que tú mueras por modus propio, o sea, por lo que tú comes o por suicidio, que porque otra persona te mate. Hay menos probabilidades, hay menos rapes, hay menos violaciones sexuales. Son más públicas, sí, pero son menos porque la tendencia del ser humano es hacer el bien, no hacer el mal. Yo no estoy de acuerdo en eso. No. No.
Y mira, vamos a tomar los asesinatos como muestra. ¿Cuál es el segundo animal más mortal del mundo? No lo sabrá decirte. El ser humano. El ser humano. El primero es el mosquito. Ya. O sea, Sí. Pero las muertes de hoy en día, o sea, si tú te vas, por ejemplo, al inicio del año 1900, del siglo XX, y ahora al inicio del siglo XXI, los países en el inicio del siglo XX tendrían que prepararse por una posible guerra. Hoy en día tú dices República Dominicana que parte del presupuesto tiene que ir al ejército porque hay una posible guerra y ese presupuesto nunca va a pasar. O aquí en Portugal, no. En Estados Unidos no hace caso. Estados Unidos siempre, pero Estados Unidos depende de las armas para su economía. O sea, ahora, yo te lo voy a poner así. Esos números son engañosos en muchos sentidos. Y volvemos a lo de las desapariciones. Porque las desapariciones no están en esos números de asesinatos. No. Pero muchas de esas personas probablemente estén muertas. Sí, claro. Pero estadísticamente no fueron clasificados como eso. Y eso pasa aquí en el estado de Guanajuato. El fiscal tiene una política. Y es que si hay un caso de secuestro, él automáticamente tiene la instrucción de él de marcarlo como desaparición para archivarlo luego. Ya. Bueno. Entonces, o sea, esos números son engañosos. Lo mismo, o sea, sí, hay muchos casos de violación que son más públicos, pero eso no significa que todos realmente sean públicos. No, pero lo que sí podríamos decir que hay una reducción. No creo que los casos de violaciones no van en aumento. Los casos de violencia a la mujer han de ser de los delitos más denunciados por el miedo de la víctima. Claro, eso también es la realidad. Entonces, generalmente, quien la agrede a esta víctima tiene alguna posición de poder, ya sea porque es familiar, ya sea porque es jefe, ya sea por lo que sea, tiene una posición de poder sobre esta víctima y la víctima tiene miedo de denunciar. Y los números que nosotros vemos son únicamente los de las denuncias. Claro. Tú sabes que trajiste aquí los casos de los feminicidios, que es un gran problema en Latinoamérica y en México. ¿Hay alguna política que a tu entender en México se esté implementando para tratar de contrarrestar esto? Porque ya, o sea, antes no lo escuchaba, pero ya está al nivel que en el podcast que yo oigo, más el podcast quizá que yo más oigo, que es The Economist de Inglaterra, hasta ahí sale, o sea, hasta ahí hablan de eso, de los casos de feminicidio en México. Bueno, en México obviamente México es tal vez un país más visual al mundo que otros países de Latinoamérica, ¿no? Pero sí hubo un caso en los 90, principios de los 2000, no me acuerdo exactamente las fechas, muy particular, que era el de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es frontera con Estados Unidos, hay muchas maquiladoras, hay muchas mujeres que trabajan en esas maquiladoras y hubo esta ola de feminicidios a estas mujeres que sí, las agarraban saliendo de trabajar y las mataban. Entonces, en México se establecieron una serie, y ya llevan años, aunque Obrador diga que se estableció cuando él entró al gobierno, ya lleva años que se estableció el feminicidio como delito tipificado. Y han estado tratando de mejorar las políticas porque no han sido muy, sobre todo al momento de administración de justicia, ¿no? Muchas veces llegaban y no querían clasificar un feminicidio como feminicidio, sino simplemente como asesinato, ¿no? Yeah. Entonces, eso lo han ido cambiando, así como que la sociedad civil, las organizaciones, los colectivos y colectivas han estado peleando que si es una mujer inicialmente, o sea, sí, no, que lo primero que se tome es como si fuera feminicidio. Sí, probablemente no todas las muertes de mujeres son
son feminicidios, pero sí una gran parte, ¿no? Claro, claro. Lamentablemente. Sí. Y entonces eso es eso. Ahora, en este gobierno realmente él se dice muy feminista y se dice, pero recorta presupuesto en esas áreas. Te digo, él dice esa mentira porque es una mentira, porque te digo que está tipificado desde hace años, pero él dice que no, que antes no se hablaba de feminicidio, que se tipificó hasta que él llegó al poder y que por eso ahora le quiere echar los números a él, cuando no es cierto. No. Y ahí el problema es que el feminicidio, nosotros podemos aplicar todas las herramientas que podamos en impartición de justicia, pero al final es un problema cultural de machismo. Sí, que no se va a resolver nada más así. Y no es muy evidente qué medidas puede tomar un gobierno, porque eso es una cosa de educación, ¿no? Entonces, claro. O sea, habrá medidas que se pueden iniciar, porque hay cosas que puedes meter en la educación básica para ir enseñándole un poco a los niños, y cosas así, que los resultados no se van a ver hasta dentro de, ¿qué? ¿20 años? ¿30 Pues, años? Y los gobiernos no son mucho de aplicar políticas que van a largo plazo, ¿no? claro. Entonces, Tú sabes que una de las cosas que me sorprendió es que Portugal tiene problemas de feminicidio. O no de feminicidio en tal, sino maltrato a la mujer por parte de la mujer. Fíjate que a mí, yo creo, los latinos tenemos mucho en este pedestal a Europa, y para mí, o sea, saber de esos casos no fue una sorpresa, porque yo lo veía mucho con mujeres latinas, o sea, mujeres latinas que se iban y se casaban con un europeo, porque, ay, sí, el europeo, y después el europeo las maltrataba, porque generalmente era un europeo que sabía que se la llevaba para allá, que iba a estar desconectada de su familia, que no iba a tener a nadie más que él, y sí, ¿no? Y no solo con latinas, o sea, la persona con la que yo estuve viviendo al principio en Toulouse, ella es una mujer de Alemania. A ella le tocó vivir la partición, o sea, pues, se fue a vivir a Francia cuando pusieron el muro, ¿no? O sea, a ella le tocó salir de Alemania del Este y emigró a Francia, ¿no? Y conoció a un francés y su familia. Él le pegaba, la maltrataba. Hasta que una vez su hijo o su hija le dijo, ¿sabes qué? Es que esto ya no puede ser, y fue cuando ella se divorció de esta persona, o se separó, porque el proceso de divorcio tardó un buen rato, pero entonces eso pasa. Y luego Portugal es el país más católico de Europa. Y nosotros sabemos que muchas de esas cosas machistas están arraigadas al catolicismo. Entonces, lo que pasa es que luego no se hacen públicas. Que es una cosa que en Latinoamérica ha estado pasando mucho gracias a la cercanía con Estados Unidos, porque en Estados Unidos las cosas se hacen públicas. Entonces, en Latinoamérica se ha estado haciendo público, y en Europa casi no se hace público. Claro. Oye, ya aquí para ir cerrando, 2 temas que me quedan. Nayib Bukele. Cuéntame, háblame el sistema que está implementado. Obviamente, como dicen por ahí, pichón de dictador. Ya confirmado. Pues sí, ya lamentó el ejército al pueblo, o sea, más. Pero es un caso muy particular. Yo cuando salí de Coimbra el año pasado, empecé una maestría con un instituto en España que está ligado a Latinoamérica. No sé cuál es la ligación con Latinoamérica, pero todos éramos latinos. Era una beca dedicada a latinoamericanos y se la dieron. Y éramos todos latinos de toda Latinoamérica. Había desde Chile hasta, no me acuerdo si habían mexicanos, pero porque en México obviamente tienen al Instituto de Monterrey, que no creo que necesiten ir a buscar nada en España. El TEC de Monterrey no necesitan. Exacto. Aunque tienen convenios. El TEC de Monterrey es la universidad más conocida de México, porque tiene muchos convenios con muchas instituciones en todo el mundo. Sí, por eso te digo, o sea, los mexicanos no necesitan salir de México a buscar nada, porque lo tienen en el técnico. Pero los mismos del TEC de Monterrey los manda a sus estudiantes fuera. O sea... Sí. Entonces, lo que te digo es,
no me acuerdo haber visto, o no me acuerdo si había algún mexicano dentro del curso, pero habían varios salvadoreños. Y yo hice la pregunta, ¿qué opinan? Inclusive mi trabajo final era con una salvadoreña. Ella al final se retiró de presentar el trabajo final de la maestría. Pero ella dice, es una realidad. Yo puedo salir de mi casa y no tengo miedo, como lo tenía hace 2 o 3 años. Entonces, cuando tú ves los niveles de criminalidad en El Salvador a base de terror, porque es terror lo que él está haciendo, han disminuido. ¿Será que Latinoamérica necesita algo parecido para contrarrestar todo lo que estamos viviendo? O sea, es que eso suena bien bonito en papel. Y te digo, sonó bien bonito cuando Calderón dijo, vamos a usar el ejército para combatir el narco. Sonaba hasta lógico, estás hablando del ejército, está mejor preparado que la policía, que pelee contra el narco, ¿no? Pero en la práctica no lo es. En la práctica no lo es. Y ahorita a lo mejor es que necesitan que empiecen, porque muchas de esas cosas que te digo que pasaron cuando el ejército, estas cosas que arrestaban gente que arrestaban, que torturaban gente, que todo eso, la información salió años después. Porque al momento llega el ejército y el gobierno lo presenta como, sí, capturamos a un narco. Y realmente es un panadero. Entonces, ellos ahorita están en esa parte donde están viendo como que las cosas están tranquilas, pero no se enteran de lo que esté pasando atrás. O a lo mejor todavía no ha pasado porque a lo mejor no han... Ahora, yo recuerdo haber leído, que también nosotros no sabemos al final, es la información que llega a nosotros. Yo recuerdo haber leído que ya le había echado el ejército a unos civiles. Sí, no. A una protesta, tengo entendido. Entonces, y metió el ejército dentro del Congreso para que le aprobaran lo que él quería. Y aprobaron. Pero, por ejemplo, no que se sepa, ¿no? ¿Verdad? Obviamente estamos especulando. Las elecciones fueron las elecciones municipales o congresionales fueron validadas y fueron bien vistas por la palestra pública, por los organismos internacionales. Y el partido de Nayib arrasó. Y hoy en día, o sea, él va a reelegirse y o sea, va a poder llegar a un punto donde él, un pichón de... Eso no significa que sea... O sea, las elecciones en Rusia son completamente legales y Putin sigue ahí. No, obviamente, pero o sea, yo no sé si las elecciones en Rusia hay organismos internacionales viendo que si son verídicas o no. No, seguramente ya no, pero... Exacto. O sea, lo que te digo es que hoy por hoy en El Salvador sí, en El Salvador Ahora yo no sé cómo sea en El Salvador, porque por ejemplo, yo si fuera una de esas organizaciones, dudaría de la información que me dan los gobiernos, porque en muchos países en Latinoamérica, quienes organizan las elecciones es el mismo gobierno. Claro. Que es lo que estamos defendiendo nosotros ahorita en México, ¿no? Que tenemos este instituto autónomo, que es el que organiza las elecciones, que no puede meter el gobierno mano ahí, y este güey quiere quitarlo. Que me encontré con esa noticia de la diputada que fue vestida de dinosaurio. ¿No lo viste? No, eso no lo vi. Pero, a ver, la más nueva fue... Pero eso pasó hoy. Bueno, de hoy no he visto. Ayer pasaron 2 cosas muy graciosas en la conferencia mañanera de AMLO. La primera es que estaba, obviamente, atacando a este instituto. Y mencionó así como según él en broma, que había un dablillo que le decía que se quedara otros 6 años cuando en México la reelección no es posible. Mira, te voy a mandar aquí, te voy a mandar vía WhatsApp la noticia. Yo lo checo. Y la otra fue que hizo el oso y le pidió a Bad Bunny que hiciera un concierto ahí en el Zócalo de forma gratuita. Así como que, ¿de dónde saca? O sea, realmente está bien de su cabeza. Pero bueno, entonces, el detalle es una situación muy complicada porque el latinoamericano no sabe votar. En la mayoría de los países latinoamericanos, el latinoamericano vota por un partido en lugar de por la persona. Y pone a cualquiera.
Claro. Y el latinoamericano basa mucho su elección únicamente en la campaña. Muy poco latinoamericano investiga el historial político y o criminal de los candidatos que están poniendo. Claro, claro. Entonces, votan por el candidato. O sea, en el Estado de México, los fans de Morena van a votar por esta Delfina porque es la candidata de Morena, porque es la candidata que puso el presidente, a pesar de lo del 10% que le robaba a los trabajadores del municipio, a pesar, o sea, de todo lo que ha salido. Claro. De que tiene una sentencia del Tribunal Federal Electoral de que cometió un delito y aún así van a votar por ella, o sea, porque la gente no piensa. Entonces, es muy fácil para ese tipo de políticos populistas, ya sea de izquierda o de derecha, porque tengo entendido que el Bukele es un poco más de derecha que de izquierda, sí. Pero sí, es muy fácil para ellos conseguir bases electorales. Oye, se me despertó el bebé, pero ya estábamos terminando, gracias a Dios. ¿Dónde ves a México? ¿Ves un México mejor? ¿Ves un México peor dentro de 5 o 10 años? Fíjate que es una situación muy difícil actualmente. Una pregunta, antes que responda. ¿Las elecciones en México son cada 6 años? Son cada 6 años. Las próximas son en el 24. ¿Y hay reelección? ¿Es permitido? No. Legalmente no se puede. Pero él lo saca. Él dice una cosa mucho, que él es maderista. Lo cual es un poco ambiguo porque ahí la historia. Volvemos a lo de las historias de los libros de educación básica que no cuentan la verdad. Ok. En México, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo una dictadura de derecha, muy conocida porque era Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz. La última vez que él ganó, el contrincante era Madero, que lo tienen en un pedestal en México. Madero perdió la elección, o sea, es uno de estos casos de que, o sea, todas las elecciones las ganó esta persona, ¿no? Porque hubo elecciones, no es como que no hubiera habido elecciones, hubo elecciones y las ganó Porfirio. Madero perdió la elección y Madero fue y amenazó. O sea, bueno, Madero en su candidatura, su lema era sufragio efectivo, no reelección. Madero amenaza a Porfirio y entonces Porfirio se autoexilia en Francia y lo deja él de presidente, y uno de los cercanos de Madero lo mata, y es cuando empieza la mal llamada Revolución Mexicana, porque no fue revolución, fue una guerra de caudillos. Sí, de caudillos. O sea, entonces cuando gana el que gana, que es los que ganan, que son los que fundan el partido que ahora se llama PRI, ellos sí meten en la Constitución la no reelección. Porque obviamente se inventaron esta nueva tipo de dictadura en la cual mantenían al partido en el poder. Ya. Entonces no hay reelección. Pero entonces él constantemente dice que es maderista, que no, pero ya te digo, ayer estaba bromeando con quedarse otros 6 años. Cuando en México no es legal la reelección. Tendría que ser una reforma constitucional, que no le va a pasar porque ahorita no tiene la mayoría. O tendría que imponerse con el ejército, que el ejército lo tiene en su palma de la mano porque le está dando todo. Yeah. Okay. Pero entonces, a tu entender, México, dentro de 5, 10, 15 años, 20 años. A ver, yo creo que depende mucho. No es un panorama tan feo como el del resto de Latinoamérica. El hecho de que estemos en el Tratado de Libre Comercio de América, que seamos vecinos de Estados Unidos, hace que Estados Unidos intervenga a su conveniencia, ¿no? A Estados Unidos no le conviene que las cosas en México se vayan al diablo. No. Esa era una de las políticas de Donald Trump. O sea, Donald Trump entendía que mientras peor estaba Latinoamérica, peor estaba Estados Unidos, porque mayor era la migración. Y no hablamos de la migración que hay actualmente, que es un problema. Bueno, ese tipo es otro caso. Entonces, mucho del futuro de México va a depender de lo que pase en esos 2 siguientes años. En si él logra destruir las instituciones que piensa destruir o no. Porque si logra destruir al INE, ahorita aprobó una reforma, no logró pasar la reforma constitucional para destruirlo, pero entonces hizo una reforma para disminuirle completamente el presupuesto.
y imposibilitarlo a hacer su trabajo, ¿no? Porque no tiene el dinero para Claro. hacer su trabajo. Entonces, dices, ¿qué problema, no? O sea, que ya ahorita ya tiene a su, suponiendo que decide no reelegirse, tiene a su candidata a la cual ya está haciendo campaña, y desde este año estaba haciendo campaña cuando las elecciones son hasta el 2024. Y de hecho es ilegal que haga campaña. La ley Claro. dice que no puede hacer campaña fuera del periodo. Entonces, no, o sea, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Tenemos la ventaja de que, o sea, hay intereses que hacen que sí, que no se vea tan fea la cosa, pues, o sea, que porque no va a dejar no va a dejar Estados Unidos que las cosas se vayan al diablo en México, porque no le conviene. Claro. Y hay que ver, él ha perdido, aunque él diga que no, él ha perdido mucha popularidad en estos años, pero tiene ahorita la ventaja de que está en el poder en muchos lugares, no solo en la presidencia, sino en muchos estados, y no tiene mayoría, lo que nosotros llamamos mayoría calificada, pero tiene mayoría en el Congreso, entonces él puede usar el dinero Claro, del el dinero del gobierno Estado. para sus campañas, ¿no? Claro. Y habrá que ver, o sea, habrá que ver. El problema principalmente es que, y eso pasa mucho en toda Latinoamérica desde mi punto de vista, es que la oposición es muy buena para oponerse, pero no es buena para proponer algo. Claro. Tenemos Eso, oposiciones buenas. eso es toda Latinoamérica. Tiene ese Entonces, problema. no hay algo así, o sea, la elección, la segunda ronda en Colombia fue una cosa horrible, no había colil, uno era un corrupto que con investigaciones y el otro era el guerrillero, o sea, Ya ¿qué lo le haces, saben. no? E igual en Perú. En Perú, Pedro del Castillo gana no porque Pedro del Castillo, sino porque ellos no querían que Fujimori llegara. O sea, Entonces, sí. es triste Y saber. básicamente es a lo que se ha venido el mundo. O sea, tú vas a Estados Unidos, Biden gana, no es porque Biden tenía una propuesta del otro mundo, era porque la otra opción eh, A Trump, Donald y a ver Trump. si no ganan el 24 porque se va a lanzar de nuevo. No, ya yo creo que con los resultados de la elección en Estados Unidos ahora se demuestra que Donald Trump ha perdido bastante. Y principalmente con lo que pasó el día 6 de enero en Estados Unidos con el Capitolio. Creo que, Con eso debería ser suficiente para que o los sea, republicanos no lo lancen de nuevo y lo van a lanzar. no, obviamente él tiene suficiente fuerza y él, obviamente, o sea, él tiene un capital político y los republicanos lo necesitan porque sin él no ganan. O sea, sin él no creo que ellos tengan la fuerza para ganar las presidenciales. ¿Quién Pero sabe? casi, Fíjate que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aunque Biden no ha sido un mal presidente, no ha cumplido con lo que se esperaba de él. Entonces ellos claro, pueden poner a cualquier otro que no sea Trump y seguramente va a ganar, porque si has visto, ¿no? Que esta sucesión en Estados Unidos de que si no funciona bien el gobierno, que votamos por otro partido y hacen ese cambio, esa alternancia constante. Yo creo que sería el caso, o sea, no tendrían por qué poner no, mira, a mi entender, ahora en las elecciones congresuales que hubo ahora de Estados Unidos, la mayoría de los participantes que fueron endosados por Donald Trump perdieron. No sé en porcentaje qué tanto, pero fue gran parte de los que buena fueron noticia. endosados por Donald Trump perdieron la candidatura. Supuestamente, por lo mal que está haciendo Biden, al entender de muchos republicanos, era la ola roja que iba a pasar, y no fue así. No fue así. El hecho de que ellos, el hecho de que los jueces de Estados Unidos ahora no están divididos equitativamente y que hay mucho más republicanos que demócratas, hay mucho más conservadores que liberales dentro de los jueces, o no hay un balance, también le favorece al partido de Biden. O sea, y la prueba
fue ahora las elecciones. Ahora, el problema de Biden es que Biden tiene 80 años, 81. Sí, ya Ya pues ya sabía, desde la elección ya sabía, ya está viejo. Bueno, para alguien de su edad se le ve decente. Se le ve decente, o sea, López Obrador se ve peor, o sea, así sencillo. Pero sí, o sea, él no está para otro periodo, ¿no? O sea, creo que no. Ahí a quien deberían de lanzar es a la vicepresidenta. Kamala Harris, no sé. Ella tiene muchas críticas con cómo se ha manejado también. Estados Unidos, pero lo que te digo, o sea, todo el mundo, y por ejemplo aquí en Europa tenemos a Le Pen, tenemos a la... Ya, en Europa tenemos tienen el problema de la extrema derecha. Y sí, es un problema muy, muy, muy grave. Oye, no te voy a quitar más tiempo. Men, siempre hablar contigo. Oye, cada vez que nos sentamos a hablar, duramos horas hablando y siempre me gusta. O sea, me trae, o sea, me siento muy cómodo hablando contigo. Gracias mil. No sé si tú quieras decir algo más. Bueno, no, gracias a ti por invitarme. Tenemos otro pendiente para hablar. Otros temas interesantes, sí. porque no mencioné, por ejemplo, que soy Dungeon Master de Dungeons and Dragons y cosas así. Claro. Profesional. Sí. Y pero sí. Me he dado cuenta que ya no has hecho últimamente la pregunta de los libros. No, no sé por qué, pero sí, eres bienvenido. Tú sabes que lo que me ha pasado con los libros es que estoy trabajando demasiado y me he alejado de la lectura. Estoy haciendo ahora audiolibros, más que nada. Y una pena, pero ahora mismo estoy haciendo, básicamente tengo 2 trabajos formales y ya no me da tiempo a leer y estoy escuchando los libros. Pero sí, recomiéndamelo. Yo compro un libro en audio, comprado, por lo menos una vez al mes. Y recomiéndame uno. Los libros que yo te pondría, seguramente alguno de ellos ya lo has leído. El primero tendría que ser una distopia. Tienen que leer, cualquier persona en este mundo tiene que leer una distopia. Tal vez las más famosas son Fahrenheit, Brave New World, que es mi favorita, y la de 1984. ¿Y cuál? 1984. Sí, estoy diciendo bien el número. Fahrenheit 499. Sí, 1984 de George Orwell. Claro. Son las más famosas, ¿no? Sí. El segundo libro, que tal vez el que yo creo que todo el mundo debería leer, es El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Y pongo ese en lugar de los otros porque los otros son súper difíciles de leer. Los otros no lo lean. A menos de que te guste. Y había otro, pero ese no lo vas a poder comprar. Creo que sigue vivo. Hay un científico mexicano, un biólogo. No, ya falleció. Falleció este año. La madre. Un biólogo mexicano que también escribió otras cosas. Él escribió un muy buen libro sobre filosofía, pero lo publica la UNAM y lo dejó de publicar. Entonces ahorita no hay versiones impresas. No sé si hay siquiera. Yo todavía busqué una versión. Él se llama Rui Pérez, o se llamaba Rui Pérez Tamayo. Y el libro, déjame buscar que debo tener el nombre. No es este. Es Acerca de Minervas, se llama el libro. No es ese. No, sí es ese, el de Acerca de Minerva. A ver. No, el de Acerca de Minerva es de teoría de la ciencia. El de filosofía, ¿cuál era? Y es viejo. No lo encuentro aquí en su lista de publicaciones. Te voy a tener que dejar pendiente. Dale, después me lo pasa. Sí, obviamente, el 1984 yo me leí Animal Farms de él, pero... Cualquiera de estas distopias es básica. Claro. Sí. The Road. The Road es de Stephen King. No, de McCarthy.
No sé si viste la película. Hubo una película. No cuenta todo lo que cuenta el libro. El libro es un poco más, obviamente es más brusco, más brutal. Pero... Tú sabes que las sugerencias para libros siempre son bienvenidas. Yo, obviamente, ahora estoy pagando el Audible, que me da un libro mensual y tengo una biblioteca. Estoy más o menos escuchando 2 libros por mes. Como lo puedo escuchar 2 veces la velocidad, me permite más o menos. Tengo ahí que ya compré. Tengo el de A Promised Land, que es el próximo. Me terminé los ensayos de la ceguera de Saramago. Mi libro que siempre, Men's Search for Meaning. Tengo un par de libros que tenía ya comprado hace tiempo, que es How to Avoid a Climate Disaster de Bill Gates y The Compound Effect de Darren Hardy. Tengo esos libros que ya los compré, tengo que ahora escucharlos. Ya, eso. Bueno, tú los estás escuchando, ¿no? Yo sí. Hago mi colección de papel y luego están ahí sin leer. Porque no hay... Ya. No, yo empecé mi colección, pero después que tú tienes un bebé y trabajando tantas horas anoche, oye, yo de verdad esta grabación casi te la suspendo, porque si yo dormí 4 horas anoche, quizás estoy hablando mentira. Ya, yo te medio entiendo. Nosotros tenemos un nuevo niño en casa. ¿Tienen otro gatito? No, es un husky. Un husky de 2 meses. Wow. Y ahorita Ira está vuelta loca. Obviamente el husky es un bebé, está aprendiendo, tenemos que enseñarle y ella está vuelta loca. No. A mí ahorita me aplicó una de mi gato. ¿Sí te acuerdas que una vez mi gato se mordió el cable del internet? Sí, sí. Pues el husky mordió tengo los Aero, la mesh de Amazon, y me mordió el cable de alimentación. Pues, ya. Bueno. Pero bueno. Francisco, un abrazo, mano. Y nada, si llegaron hasta aquí, recuérdense darle like, compartir y nada, cualquier comentario son bienvenidos. Muchísimas gracias y hasta una próxima. A Francisco lo pueden seguir en sus redes sociales, Francisco Orba. RBA, ok. Sí. Sí, estoy en Twitter y en Instagram. Siempre, ok, perfecto. ¿Y en todo juego virtual, hay así también o no? No, ahí depende, porque en algunos sitios utilizo el alias de gamer que creé cuando estaba en la secundaria. Entonces ahí varía un poco dependiendo del sitio, pero bueno, ya después te daré más información de cómo. Sí, después tenemos que hacer. Ya te mandé el video, ¿no? Sí, yo vi pero yo tengo una amiga mexicana que yo la conocí hace muchísimos años, hace como 9 o 10 años ya, porque yo tuve mi época, muy corta, pero tuve mi época de esos juegos online y la conocí a ella a través de esos juegos y nos hicimos muy amigos por alguna razón y nos seguimos en todas las redes sociales y hablamos muchísimo y siempre nos comentamos en lo que estamos haciendo en nuestras vidas pero ella ya es gamer full time, ella se dedica a eso. No se dedica a eso, ella trabaja, pero ella todavía, yo pasé quemé esa etapa, ya dejé de jugar. Y también era un juego muy estúpido, o no un juego muy estúpido, era un juego de esos de celulares, no era lo que tú haces. A ver, hay de todo, eso de decir que los juegos de celulares no son juegos, al final hay de todo, ya lo discutiremos en más detalle después, pero... Dale. Mano, un abrazo. Abrazos. Chao. Chao. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.